Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre tenemos este tema muy importante, el cual lleva por título Tesoros de la Verdad, parte 1, razonando con nuestro Creador. Un tema muy interesante que ya hemos estado analizando poco a poco. Pero en esta semana que estamos comenzando tenemos este tema muy importante. En esta ocasión lleva por título Dame aceite en mi lámpara. ¿Qué tema más interesante? Vamos a ver de qué se trata, vamos a tratar de analizar de qué estaremos hablando, pero antes de ir a ello quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos lo que está escrito en el libro de Zacarías, capítulo 4, y allí vamos a leer el verso número 6, Zacarías, capítulo 4, verso número 6, y ahí vamos a leer de esta manera. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos ir a Dios en oración. Así que acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que a través del estudio de su palabra podamos comprender su voluntad. Quede con nosotros, bendíganos aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Pero ¿de qué estaremos hablando durante esta semana? Vamos al resumen de lo que estaremos estudiando durante estos días. Acompáñame. Leamos este siguiente párrafo que está en The Signs of the Times, 19 de junio de 1901, y nos dice así: nuestra santificación es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con aquellos que se unen a Él, para estar con Él, con su Hijo y con su Espíritu, en santa comunión. ¿Has nacido de nuevo? ¿Te has convertido en un nuevo ser en Cristo Jesús? Entonces coopera con los tres grandes poderes del cielo que están actuando en tu favor. Haciendo esto, revelarás al mundo los principios de la justicia. Así que, si has nacido de nuevo, hemos de cooperar con los tres grandes poderes del cielo, y la obra de la santificación es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, estar en armonía con ellos, revelar su gloria, hacer las cosas que quiere Dios que hagamos, manifestar los principios de la justicia. De todas estas cosas es lo que vamos a estar hablando durante esta semana de estudio. Muy bien, pero ahora vamos a ir al apartado que tenemos para el día de hoy. El apartado para el día de hoy lleva por título ¿Quién es el Espíritu Santo? Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿desde cuándo ha existido el Espíritu Santo? Esto es un concepto nuevo, apenas es reciente. ¿Desde cuándo es que existe el Espíritu Santo? Muchas personas piensan que es apenas en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice sobre este asunto? Vamos a dejar que la misma Biblia nos responda, así que vamos a leer lo que está escrito allá en el libro de Génesis, capítulo 1, y vamos a leer el verso número 2. Leamos allí y mira cómo nos dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia nos dice que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios ya se movía sobre las aguas. ¿Te das cuenta? No es un asunto apenas en el Nuevo Testamento o muy actual o un concepto nuevo. La Biblia nos habla desde la antigüedad de este asunto, pero no es todo lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice algo más. Así que vamos a leer lo que está escrito ahora aquí en este siguiente párrafo, que es el libro de Salmos, capítulo 51. Y allí vamos a leer el verso número 11. Mira cómo dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. La palabra de Dios nos dice que ya en el tiempo de David el Espíritu Santo también estaba sobre las personas. ¿Nos damos cuenta? No es un asunto nuevo apenas. Algunas personas piensan, no, el Espíritu Santo es algo
que es actual. No, ya lo tenemos desde la antigüedad. Pero la Biblia tiene más que decirnos, así que vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, y allí vamos a leer los versos, el verso número 14. Hebreos, capítulo 9, verso número 14. Y ahí leemos así. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La Biblia nos dice que Cristo se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu eterno. Así que entonces podemos leer en la palabra de Dios que el Espíritu Santo, ¿desde cuándo existe el Espíritu? Eternamente, desde siempre. Muchas personas piensan que es un concepto nuevo, pero no, la Biblia nos da la respuesta claramente. ¿Te das cuenta? Estamos claros hasta aquí, ¿cierto? Porque la Biblia es muy clara sobre este respecto. Así que vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Describe y explica la extensa naturaleza del Espíritu de Dios. Muy bien. El Espíritu de Dios actúa en todos los procesos. Pero, ¿cómo describir esto? Tendríamos que hacer todo un estudio sobre este asunto, pero vamos a tratar de ver lo que la palabra de Dios nos dice sobre este asunto. Así que vamos a ver lo que la Biblia describe sobre esto y vamos a leer lo que está escrito allí en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, Salmo 139, y allí vamos a leer los versos del 7 hasta el verso 12. Y nos dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. La Biblia nos dice que la obra extensa del Espíritu Santo es tan grande que no hay lugar donde tú o yo nos podamos esconder. No hay lugar donde tú o yo podamos ir donde el Espíritu de Dios no puede estar allí. ¿Te das cuenta? Aún en las tinieblas, allí está también. ¿Nos damos cuenta? Así que es tan extensa. Y dice que si aún fuere y quisiera yo irme al extremo del mar, aún allí la mano de Dios nos va a guiar mediante el Espíritu. Y si nos vamos al Seol, aún allí también puede estar. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué más nos dice la Biblia sobre este asunto? Vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios, allí en el libro de 1 Corintios, capítulo 2. Y allí vamos a leer el verso 9 hasta el verso 12. Y ahí leemos de esta manera. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La Biblia nos dice que el Espíritu de Dios
pone en la mente de los hombres cosas que no han subido en pensamiento humano. Muy bien. Y la Biblia nos dice que ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Esto es, lo que está en tu mente, lo que está en la mía, las cosas de Dios. ¿Qué tan abarcante es el trabajo del Espíritu Santo? Es tan abarcante que aún conoce las cosas de Dios. ¿Te das cuenta? Lo que tú piensas, lo que yo pienso, lo que estás pensando en este momento. El Espíritu Santo lo sabe. Pero aún hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo, que se encuentra en segunda de Pedro, en el capítulo 1, y allí vamos a leer el verso número 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No apenas que Dios conoce las cosas de Dios, el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios y puede ir a cualquier lugar donde tú te encuentres, sino que Dios también inspiró las profecías, las que ya se cumplieron, las que están por cumplirse. El trabajo del Espíritu Santo entonces abarca todo lo que te puedes imaginar y lo que no te puedes imaginar. Las cosas que aún no han subido en tu mente, el Espíritu Santo las puede escudriñar. ¿Te das cuenta? Pero vamos a dejar que el Espíritu Santo, a través del Espíritu de Profecía, nos narre este asunto. Vamos a ver cómo nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Mi vida hoy, en la página 38, nos dice de esta manera. En el transcurso de la dispensación hebrea, la influencia del Espíritu de Dios se reveló en forma señalada, pero no plena. Durante siglos se han elevado oraciones pidiendo el cumplimiento de la promesa divina referente al otorgamiento de su Espíritu. Ninguna de esas fervientes súplicas ha sido olvidada. Muy bien. ¿Había Espíritu Santo desde la antigüedad? Claro que sí, pero no era tan enfático, pero estaba allí. Muy bien. Y cuando se pedía el derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento de las promesas, cada una de esas peticiones fue escuchada y no ha sido pasada por alto. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. La maravillosa gracia de Dios en la página 190 nos dice así. Antes que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba de libre trato con su Creador. Pero desde que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, aquel gran privilegio le ha sido negado a la raza humana. No obstante, el plan de redención abrió el camino para que los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. Dios se comunicó con los hombres mediante su Espíritu y mediante las revelaciones hechas a sus siervos escogidos. La luz divina se esparció por el mundo. Esto es, Dios se siguió comunicando con el ser humano, pero se comunicó a través del Espíritu Santo, a través de las revelaciones que Él hizo a sus siervos escogidos. ¿Te das cuenta? Es muy interesante que la obra del Espíritu Santo entonces es muy extensa, es la obra de la redención que tú y yo queremos tener. Y que el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestro ser entero, aún en las cosas de Dios. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante que lleva por título Un ser personal. Y nuestra primera pregunta nos dice así. Nombre algunos rasgos de carácter que muestran la personalidad del Espíritu Santo. Esto es, una persona tiene carácter. ¿Cuáles son esos rasgos principales de carácter que el Espíritu Santo también debe manifestar para ser una persona, un ser personal? Vamos a tratar de investigar eso en la palabra de Dios. Vamos a enumerar algunos de ellos. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice sobre estos rasgos. Así que vamos a ir al primero y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que vamos a ver cuál es el primer rasgo. El primer rasgo es el Espíritu Santo tiene conocimiento. Y vamos a leer lo que nos dice el libro de 1 Corintios, capítulo 2, y allí vamos a leer el verso 9 al verso 12, y leemos así. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que el Espíritu Santo tiene el conocimiento. Esto es, sabemos las cosas de Dios, porque Dios nos las revela a través del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo tiene conocimiento, tiene el saber. Muy bien, Él sabe las cosas del hombre, pero también sabe las cosas de Dios. Entonces, algo que no es un ser personal, no puede saber estas cosas, no puede tener esta característica. Característica número 1 es que Él tiene conocimiento, el Espíritu Santo tiene conocimiento. Muy bien, estamos claros aquí, es una característica. Tú tienes conocimiento, yo tengo conocimiento. El Espíritu Santo también tiene conocimiento. Vamos a la segunda característica. Acompáñenme a ver esta segunda característica. Esta está en el libro de Romanos, capítulo 15, y el verso número 30. Y esta característica es que el Espíritu Santo puede amar. Muy bien, vamos a ver lo que nos dice. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Así que el apóstol pide, nota lo que pide que ore por él, muy bien, a Dios, por el amor de Jesús y por el amor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede amar, muy bien. ¿Nos damos cuenta? Tiene esta capacidad de amar, tiene la capacidad de saber, pero tiene la capacidad de amar también. Otra característica de un ser personal. Muy bien. Pero todavía hay más. Vamos a ver, esta es la segunda característica, pero vamos a ver ahora la tercera característica. Acompáñame. Vamos a leer allá en 2 Corintios, en el capítulo 13, y allí vamos a leer el verso número 14. 2 Corintios, capítulo 13. Verso número 14. Y esta característica es que puede tener comunión. Leemos así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Así que el Espíritu Santo sabe, ama, pero también puede tener comunión con nosotros, contigo, conmigo. ¿No es interesante? Ser personal que puede tener esa comunión contigo. En ese momento que estás tú allí estudiando, podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Puedes tú tener comunión con el Espíritu Santo. Puedo yo tener comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede tener comunión conmigo. Una característica personal del Espíritu Santo. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver qué más nos dice. Vamos a ir a la Biblia una vez más y vamos a leer allí en 1 Timoteo, en el capítulo 4. Y allí vamos a leer el verso número 1. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Así que si él puede tener comunión, también debe hablar. ¿Cómo es que va a tener esa comunión si no puede hablar con uno? Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu Santo entonces dice que puede hablar también. Es un ser personal, por supuesto. Esto puede tener comunión, pero para tener comunión tenemos que hablar. Y él dice que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe. Muy bien. ¿Estamos claros en esta característica? Él puede hablar. Pues vamos a continuar y vamos a ver qué otra característica. Vamos a leer lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 2. Y ahí está en el verso número 13. 1 Corintios, capítulo 2, verso 13. Y de este modo, esto es, si ya habla, también puede enseñarnos. Vamos a leer lo que dice el verso número 13. Lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que entonces dice que los apóstoles hablaban no con palabras de enseñanza humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Es las palabras que Él enseña, porque Él habla, porque tiene comunión, son las que ellos también enseñaban, acomodando lo que es espiritual a lo espiritual. ¿Nos damos cuenta? Esto es, puede hablar, puede enseñar. ¿Nos damos cuenta? Esta es la quinta característica, pero no son todas. Vamos a ver otra más, así que acompáñenme a ver cuál es la siguiente. Se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 8, y ahí vamos a leer el verso número 16. Mira cómo dice allí, porque Él puede dar testimonio. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que Él da testimonio, Él habla y dice, hey, ¿sabes qué? Este es un hijo de Dios, nos da testimonio a nuestro propio espíritu. ¿Te das cuenta? Estas son las características de un ser personal. Muy bien, entonces nosotros estamos claros aquí que el Espíritu Santo puede hacer todas estas funciones y aún más todavía. Hemos enumerado algunas apenas, pero vamos a ver cómo nos dice la pluma inspirada este asunto. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo que está en Der Bion Herald, que fue escrita el 26 de octubre de 1897. Y dice así: Cristo dio a sus seguidores una promesa positiva que después de su ascensión les enviaría su espíritu. Por tanto, id, dijo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, un Dios personal, y del Hijo, un príncipe y Salvador personal, y del Espíritu Santo, enviado del cielo para representar a Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Nos damos cuenta? Esto es, el Espíritu Santo iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice, así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Evangelismo en la página 447 dice así: necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Así que, así como Dios es un ser personal, el Espíritu Santo también lo es. Nos damos cuenta que tiene características de un ser personal. Estamos claros aquí, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Mismo material. El Espíritu Santo es una persona, porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. ¿Estamos claros aquí? Entonces Él nos habla, nos da testimonio a nuestro espíritu y tenemos la seguridad que somos hijos de Dios. Pero hay más todavía. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que sabemos que el Espíritu Santo es un ser personal, muy bien, porque Él puede conocer las cosas de Dios. Pero vamos a ver qué más, porque todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo, que se encuentra en Manuscript Release, en el tomo número 14, en la página 23, y nos dice así: estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todos los lugares personalmente. Por lo tanto, era totalmente ventajoso para ellos que los dejara, fuera su Padre y enviara al Espíritu Santo para que fuera su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo está despojado de la personalidad de la humanidad y es independiente de ella.
podría representarse a sí mismo como presente en todos los lugares a través de su Espíritu, como el omnipresente. ¿Nos damos cuenta? Así que tenemos claro aquí que el Espíritu Santo está en todos lados, muy bien, en todos los lugares. A través del Espíritu Santo, Cristo está presente contigo, conmigo, donde quiera que nos encontremos. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice, porque todavía tenemos más. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí. Evangelismo, página 446, nos dice así: hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y estos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Así que hay tres poderes en el cielo que están trabajando en tu favor, en el mío, cuando nosotros recibimos a Cristo y entramos en la nueva vida espiritual con Cristo. Muy bien, es la obra del Espíritu Santo, un ser personal para ti, para mí, mediante el cual Cristo habita con nosotros. El día de hoy tenemos un apartado que lleva por título un ser personal es la continuación. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuáles son algunas de las otras características que demuestran la personalidad del Espíritu Santo? Esto es, el día de ayer vimos algunas características, pero ¿tendrá otras? Vamos a tratar de analizar eso en la palabra de Dios. Pero ¿cuáles son esas características que muestran que el Espíritu Santo tiene una personalidad? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice y vamos a ir allá al siguiente texto que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, y ahí vamos a leer el verso 26 y el verso número 27. Romanos capítulo 8, verso 26 y verso 27. Y una de esas otras características que Él tiene es que Él intercede en nuestro favor cuando nosotros oramos. Vamos a ver lo que nos dice el párrafo allí en el verso 26 y verso 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo intercede porque Él conoce la intención del corazón. Y no pide de acuerdo a la intención del corazón que tú tengas, pero Él pide de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo hace con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta? Tienes un intercesor en esa línea. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver otra característica importante. Y esta se encuentra allá en 1 Corintios, capítulo 12, en el verso 7 hasta el verso número 11. Y esta característica es: Él es quien distribuye los dones especiales. Y nos dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo tiene la habilidad o la característica personal de repartir los dones según Él vea necesario. ¿Nos damos cuenta? Es otra característica importante, pero todavía tiene más características, así que vamos a ver esta siguiente. Y esta se encuentra allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y en el verso número 17. Y también invita al pecador hacia el arrepentimiento. Vamos a leerlo allí. Y nos dice así:
Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo y la esposa dicen, ven, invita al pecador. ¿Te das cuenta? Este es alguien personal que nos puede invitar a arrepentirnos. ¿Nos damos cuenta? Pero hay más todavía. Vamos a ver ahora la siguiente característica. Acompáñame. Esta se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1. Y allí vamos a leer el verso número 13. Y no solo invita al pecador a arrepentirse, sino que también lo sella o confirma en la fe. Vamos a ver lo que nos dice allí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es, la Biblia nos dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Nos damos cuenta? Esto es, no solo nos invita, pero también nos sella o nos confirma en las cosas de Dios. ¿Te das cuenta? Pero hay más características todavía. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en la palabra de Dios en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, y en el verso número 30. Y puesto que nos sella o nos confirma, somos advertidos contra un asunto importante que está en el verso 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto es, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo también nos puede sellar, pero también se puede quedar triste, se puede contristar, se puede entristecer. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos caso. ¿Nos damos cuenta? Vamos a ver que todas esas características pertenecen a un ser personal. Muy bien, muy importante. Pero vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable también a través del Espíritu de Profecía. Y vamos a leer lo que nos dice en este siguiente párrafo. Leamos aquí. Perdón, en la palabra de Dios. Juan capítulo 14. Y allí vamos a leer el verso 16 y el verso 17. Y es otra característica más. Debido a que Él es un ser personal, Jesús aplicó el pronombre personal Él al Espíritu Santo 24 veces. Y aquí tenemos una de esas aplicaciones. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muchas veces pronombre personal. Algunos tratan de discutir que no existe, que no hay, que no se ocupa. Pero se ocupa. Este es uno de los textos. Hay varios otros textos que se puede ocupar el pronombre personal. Muy bien. Y es una característica que es un ser personal. Pero ¿cómo nos dice esto el Espíritu de Profecía? Ahora sí, vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. El comentario bíblico adventista, en el tomo 6, en la página 1077, nos explica así. Cristo, nuestro mediador, y el Espíritu Santo constantemente están intercediendo en favor del hombre. Pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo, quien presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo. El Espíritu actúa sobre nuestros corazones, extrayendo oraciones y arrepentimiento, alabanza y agradecimiento. Muy bien, así que entonces el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Actúa de una forma diferente a Jesús, pero también hace ese mismo trabajo. ¿Nos damos cuenta? Son dos personas diferentes que actúan cada una para la salvación de los hombres. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo.
La gratitud que fluye de nuestros labios es el resultado de que el Espíritu hace resonar las cuerdas del alma con santos recuerdos que despiertan la música del corazón. Esto es cuando te dan ganas de cantar, cuando te dan ganas de alabar a Dios. Es la acción del Espíritu Santo en tu vida. ¿Nos damos cuenta? Y entonces nosotros somos tocados por el Espíritu Santo. Muchas personas dicen, Dios ya no toca más a las personas. Cada vez que tú sientes ese deseo de alabar a Dios, el Espíritu Santo tocando tu vida. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. En los lugares celestiales, en la página 68, nos dice así: la felicidad está compuesta de pequeñas y grandes cosas. Si queremos llegar a ser como Cristo y recibir un carácter semejante al suyo, en las cosas pequeñas debemos ejercitar el alma a la santificación diaria progresiva. No tenemos tiempo que perder. Aquí tenemos un asunto interesante. Debemos nosotros de ejercitar las cosas, en las cosas grandes y pequeñas, ejercitar nuestra alma en las cosas correctas. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a ejercitar estas partes así en nuestra vida? Vamos a ver cómo vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Si queréis imprimir el sello de manera que deje una marca clara en la cera, no lo golpeas con fuerza, sino que lo pones cuidadosa y firmemente y lo aprietas hasta que la cera reciba la marca. Precisamente así, el Señor está tratando con nuestras almas. La nueva vida es implantada por el Espíritu Santo a semejanza de la de Cristo, no de a ratos, sino constantemente. ¿Nos damos cuenta? Esto es, el Espíritu Santo va a impresionar nuestras vidas, muy bien, en cosas grandes y cosas pequeñas, pero constantemente. Y el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo en ti y en mí. Muy bien, pero vamos a ver qué más, porque todavía hay más información que nosotros debemos saber. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. The Sign of the Times, que fue escrito el 3 de octubre de 1892, nos dice así: el Espíritu Santo inspira toda oración genuina. He aprendido a saber que en todas mis intercesiones el Espíritu intercede por mí y por todos los santos, pero sus intercesiones son según la voluntad de Dios, nunca contrarias a su voluntad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, y el Espíritu, siendo Dios, conoce la mente de Dios. Por lo tanto, en cada oración nuestra por los enfermos o por otras necesidades, se debe tener en cuenta la voluntad de Dios. Esto es, cada vez que tú oras, cada vez que alguien pide que ores por esto, debes tener en cuenta si esa es la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo tiene que ayudarnos, tiene que interceder con nosotros. Muy bien, porque a veces no pedimos la voluntad de Dios y es el trabajo del Espíritu Santo cuando oramos. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado del día de hoy lleva por título ¿cuál es su obra? Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo Jesús se fue para interceder en nuestro favor a la diestra del trono de Dios? ¿Qué revela que el Espíritu Santo es el representante personal del Salvador? Esto es, Jesús ya no está más aquí con nosotros físicamente, se fue a interceder frente al trono del Padre. Entonces, ¿cómo demuestra que el Espíritu Santo es su representante? Vamos a ver cómo nos dice esto la Biblia. Vamos a tratar de analizar lo que está escrito en la palabra de Dios allá en el libro de Juan, capítulo 15, y allí vamos a leer el verso número 26. Leemos así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esto es, Jesús se fue, el Espíritu Santo viene, muy bien, y Él da testimonio de Jesús, no da testimonio de sí mismo, da testimonio de Jesús. ¿Te das cuenta? Sabemos entonces que está el Padre, Jesús va al cielo y el Espíritu Santo viene de parte de
el Padre, a dar testimonio acerca de Jesús. ¿Nos damos cuenta? Pero, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver. Vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Juan, capítulo 16. Pero hoy vamos a leer el verso 13 y el verso 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que sabemos entonces que el Espíritu Santo representa a Cristo y el Espíritu Santo nos enseña acerca de Cristo. Es un ser diferente a Cristo, pero representa a Cristo. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos claros en la palabra de Dios? Muy bien, pues entonces vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué suministra el Espíritu Santo a nuestro solitario corazón en ausencia de nuestro amado amigo? Esto es, Jesús se fue. Jesús no está más presente físicamente con nosotros. Así que cuando tú te encuentras apartado de alguien que tú amas demasiado, sientes un vacío. ¿Qué suministra el Espíritu Santo a ese vacío? Vamos a dejar que la Biblia nos hable un poco más y vamos a ver lo que está escrito aquí. En el libro de Juan, capítulo 16, pero en el verso 7. Y dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo viene como un consolador, viene a consolarnos. ¿Nos damos cuenta? El Espíritu Santo, entonces, en ausencia de Jesús, físicamente, Él viene a consolarnos y sentimos esa consolación en nuestra vida diaria. ¿Te das cuenta? Estamos claros hasta aquí, ¿cierto? Así que vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo nos conduce hacia la conversión? Esto es la obra del Espíritu Santo, es consolarnos, es representar a Cristo, hablar acerca de Jesús, enseñar a Jesús, pero ¿cómo nos lleva hacia la conversión? Vamos a dejar que la misma palabra de Dios nos hable. Y para ello vamos a leer lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, en el libro de Juan, capítulo 16, pero vamos a leer el verso 8. Y ahí leemos de esta manera: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La Biblia nos dice que Él nos convence. Entonces, ¿cómo nos lleva a esa conversión? Bueno, Él trabaja en nuestras vidas, nos redarguye, nos insta. Muy bien. Cada persona que se convierte es el trabajo del Espíritu Santo actuando en sus vidas. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Y vamos a leer cómo nos dice este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 4, y el verso número 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es, las personas que son convertidas, muy bien, que en algún momento llegamos a entregar nuestra vida a Jesús, no es porque alguien nos forzó, no es porque alguien nos empujó, no, es porque el Espíritu de Dios trabajó en nuestras vidas, trabajó en tu vida. Si en ese momento estás viendo este material, si en ese momento estás leyendo la palabra de Dios junto conmigo, si te posaste de rodillas junto conmigo, estamos haciendo estas acciones no porque somos buenos, no porque amamos tanto a Dios, sino porque el Espíritu Santo de Dios está tocando nuestras vidas, nos impulsa a hacer estas cosas. Nos damos cuenta, no somos obligados por nadie, pero somos convertidos por el Espíritu Santo. Pero vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Y para ello vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el Desierto de las Gentes, en la página 624 y la página 625. Y nos dice así: el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Muy bien, entonces aquí tenemos que el Espíritu Santo iba a venir, iba a ser dado con fuerza para vencer el pecado.
El pago por el pecado había sido hecho, pero ahora para continuar en esa vida era dado el poder del Espíritu Santo para poder mantenernos fieles a Dios. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón, por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Nos damos cuenta, el Espíritu Santo regenera, el Espíritu Santo nos lleva a ser fieles, el Espíritu Santo nos lleva a vencer el pecado. Muy bien, como dije, el pecado ya fue el pecado cometido fue pagado, pero a mantenernos fieles es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, cada día. Pero todavía hay más informaciones que tú y yo hemos de aprender, así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Veamos aquí. El boletín de la Conferencia General, que fue escrito el 15 de febrero de 1895, nos dice así: la imagen de Cristo grabada en el corazón se refleja en el carácter, en la vida práctica, día tras día, porque representamos a un Salvador personal. El Espíritu Santo es prometido a todos los que lo pidan. Cuando escudriñas las Escrituras, el Espíritu Santo está a tu lado, personificando a Jesucristo. Nos damos cuenta, si tú estás ahora leyendo junto conmigo, creemos por la fe que el Espíritu Santo está allí, personificando a Cristo, hablándonos, confortándonos, enseñándonos, guiándonos. Y entonces, si tú sientes falta de eso, pídeselo al Señor y Él te lo va a conceder. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompaña. Obreros Evangélicos, en la página 301, nos dice así: la predicación de la palabra no sirve de nada sin la presencia y ayuda del Espíritu Santo, porque este Espíritu es el único enseñador eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad llegue al corazón, acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. ¿Puede un predicador ser capaz de presentar la letra de la palabra de Dios? Puede estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero su siembra de la semilla evangélica no tendrá éxito a menos que esta semilla sea vivificada por el rocío celestial. Sin la cooperación del Espíritu de Dios, ninguna cantidad de educación, ninguna ventaja, por grandes que sean, pueden hacer de uno un conducto de luz. Entonces podemos tener al predicador más eficaz, al que mejor expone la palabra de Dios. Podemos saber toda la Biblia y exponerla con tanta sencillez y con tanta claridad, pero si el Espíritu Santo no toca la vida de la persona, no va a hacer efecto ninguno. En el momento que el Espíritu Santo toque la vida de la persona, puede decir la palabra más simple y más sencilla y va a hacer cambios en la persona, va a moldar al carácter divino esa palabra. Sin la presencia del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas son una manifestación de si el Espíritu Santo está funcionando en nosotros o no, si Él está trabajando en tu vida o en la mía o no. En el estudio de la palabra de Dios, y vamos a ver que es el apartado para el día de hoy. Y el apartado del día de hoy lleva por título la relación del Espíritu Santo con la iglesia. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿cómo llega una persona al pleno conocimiento de la verdad? Entonces, ¿cómo llegar a ese conocimiento pleno? ¿Cómo llegar hasta ese punto? Vamos a tratar de ver lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de Juan, capítulo 16, y allí vamos a leer el verso 13. Y dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. La palabra de Dios nos dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar hacia toda la verdad. ¿Nos damos cuenta cómo puedes llegar a tener toda la verdad, al pleno conocimiento de Dios? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hará saber todas las cosas que hemos de saber. Muy bien, ¿estamos claros? Ahora ya sabes cómo tener la verdad. Pero vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame.
Dado que esta es la obra del Espíritu Santo, ¿cuál es el cometido a la hora de ayudarnos a encontrar la verdadera iglesia? Muy bien, la obra del Espíritu Santo es guiarnos a toda la verdad. Pero ¿dónde está toda la verdad? Todas las iglesias dicen que tienen la verdad. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace cuando nos va a guiar hacia la verdad? Vamos a ver, porque no hay una iglesia que diga, yo no tengo la verdad, no vengas aquí. No, todas tienen la verdad, todas pretenden la verdad. ¿Y cuál es el cometido del Espíritu Santo? Para guiarnos hacia toda la verdad. Vamos a dejar que la Biblia nos hable por sí misma y vamos a ver lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 3, en el verso número 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que la columna y el baluarte de la iglesia del Dios viviente, de la verdad. Dios te guía hacia esa verdad. Así que entonces, Dios no te va a guiar, o el Espíritu Santo no te va a guiar a la iglesia que no es la correcta. Puede que uno solo se va a meter en la iglesia que no es correcta, pero Dios te va a guiar a la iglesia correcta. Muy bien, el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo, no los seres humanos. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Ya que es tan importante tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿qué deberíamos hacer para tener el pleno poder del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo nos instruye, nos guía, nos muestra, el Espíritu Santo nos redarguye, pide por nosotros, nos enseña la verdad, nos guía hacia la verdad, nos guía hacia la iglesia de Dios, ¿cómo vamos a hacer para tener ese pleno poder del Espíritu Santo cada día en nosotros? Porque a veces podemos tenerlo, pero después no. Pero para tenerlo diariamente, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a ver cómo nos dice eso la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en el libro de Lucas. Y allí vamos a leer el capítulo 11, en el verso 9 hasta el verso 13. Y allí leemos de esta manera. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué hemos de hacer para poder tener el Espíritu en toda su plenitud, toda la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, pedirlo. Muy simple como pedirlo, muy difícil como querer hacerlo, pero es tan simple como pedirlo. Muy bien, si nosotros necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo hemos de pedir diariamente. ¿Te das cuenta? Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el Evangelismo en la página 448 y nos dice así. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder del Dios, por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una situación espiritual en nuestras vidas, hemos de saber que el Espíritu Santo es el que lo mantiene alejado, el que no permite que pasen más cosas. Y esto solamente es posible a través del Espíritu Santo. ¿Nos damos cuenta? La tercera persona de la deidad. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. The Review and Herald, que fue escrito el 15 de noviembre de 1892, nos dice así: mientras la iglesia se conforme con cosas pequeñas, está descalificada para recibir las grandes cosas de Dios. Pero ¿por qué no tenemos hambre y sed del don del Espíritu Santo, ya que es el medio por el cual el corazón puede mantenerse puro? El Señor quiere que el poder divino coopere con el esfuerzo humano. Muy bien. Entonces, mientras nosotros queramos hacer cosas pequeñas, sí, quiero ser cristiano, pero no mucho. Quiero hacer las cosas de Dios, pero no demasiado. Entonces estamos descalificados, porque Dios quiere que el poder divino, el Espíritu Santo, coopere con el agente humano.
Cuando nosotros queremos eso, entonces podemos hacer cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Pero si no estamos descalificados para eso, queremos hacer poco, el Espíritu Santo no hace ese tipo de cosas. El Espíritu Santo hace una transformación completa y total en tu vida y en la mía. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. De Rev. Gerald, 15 de noviembre de 1892. Es esencial para el cristiano comprender el significado de la promesa del Espíritu Santo, justo antes de la venida de nuestro Señor Jesús por segunda vez. Hablemos de ella, oremos por ella, prediquemos sobre ella, porque el Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Nos damos cuenta? Entonces Dios quiere darte el Espíritu Santo. Hemos de aprender de Él, hemos de aprender su obra, hemos de aprender las características que tiene, hemos de aprender las cosas que han de venir a través del Espíritu Santo. Dios quiere concederte este don, pero muchas veces nosotros no lo queremos. Así que hemos de orar porque ese don esté en nuestras vidas. Hemos de estudiar más acerca de esto, para que Dios pueda bendecirnos con toda bendición del cielo a través del Espíritu Santo. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y pedimos que nos pueda guiar hasta toda la verdad con la guía de su buen espíritu. Queremos pedir que nos ayude para poder tener el deseo de poder cumplir su voluntad con la ayuda de la tercera persona de la deidad. Y pedimos que nos guarde en este día y nos pueda conceder su buen espíritu para guiarnos en todas las cosas que hemos de hacer. Quede con nosotros aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, hasta podernos encontrar nuevamente. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Por hoy queremos pedirte que ores por nosotros, estaremos orando por ti. Queremos agradecer porque has estado con nosotros hasta este momento y queremos pedirte que compartas estos materiales, que te suscribas si no estás suscrito, que compartas estas cosas con los demás y que actives también las notificaciones para que sepas que cada día estamos también publicando nuevos materiales. Así que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática.